Como saben, la expansión mundial de la pandemia del COVID-19 ha transformado por completo y en apenas mes y medio el escenario económico internacional, nacional y regional. La gravedad de la situación ha obligado a los Gobiernos a adoptar medidas extraordinarias para combatir la pandemia y frenar el impacto sanitario, pero las consecuencias económicas y, por supuesto, sociales de estas medidas son enormes y todavía inciertas. Por eso, la publicación del dato del avance del PIB del primer trimestre del 2020 tiene esta relevancia especial que les decía, ya que nos proporciona una valoración preliminar de los primeros efectos de la pandemia sobre la actividad económica y un anticipo, la antesala de lo que sucederá, sin duda, en los próximos trimestres. Vamos a analizar los datos. Entre enero y marzo del 2020, el PIB ha caído en Navarra un 4,1% respecto al cuarto trimestre de 2019, una contracción sin precedentes en la economía regional. La magnitud de esta cifra refleja las tremendas consecuencias que esta pandemia está teniendo sobre la actividad económica, ya que no olvidemos que el estado de alarma se decretó en nuestro país a mediados de marzo y que hasta el mes de febrero los indicadores coyunturales dibujaban una senda de crecimiento estable en Navarra. Este dato, además, es un anticipo de lo que podemos esperar para el próximo trimestre, con la actividad prácticamente en mínimos, por lo menos hasta el 9 de mayo próximo, fecha de la última prórroga del estado de alarma. En términos interanuales, es decir, comparado con el mismo periodo del año anterior, el PIB ha retrocedido un 2,8%. Aunque la tasa interanual es el dato que mejor recoge la evolución tendencial de la economía, la excepcionalidad de la situación actual, en la que se ha producido una ruptura repentina y drástica de esta tendencia, hace que pongamos el foco en la tasa trimestral como una medida más adecuada para calibrar el impacto real de la pandemia sobre la actividad. Hoy hemos conocido también el dato de avance del PIB del primer trimestre en España que ha publicado el INE, y las cifras son aún más negativas que en Navarra. El Producto Nacional ha caído un 5,2% respecto al último trimestre de 2019 y un 4,1% en tasa interanual. El cierre de los establecimientos hosteleros y turísticos decretados por el estado de alarma, una actividad mucho más significativa en la economía nacional, podría ser uno de los principales elementos diferenciales respecto a nuestra comunidad foral. A falta de conocer el desglose detallado de oferta y demanda del PIB, que se publicará dentro de 2 meses, la evolución mensual de los indicadores coyunturales nos permite estimar el impacto de las medidas adoptadas sobre los distintos componentes. Las cifras que se van conociendo del mes de marzo reflejan una caída sin precedentes, tanto en los indicadores de oferta como en los de demanda. Al descenso de las pernoctaciones hoteleras, que se han desplomado un 62,5% respecto del mes anterior, y del tráfico de vehículos por autopista, que ha disminuido un 45,3%, hay que sumar la caída de un 48,9% en la producción de turismos y de un 3% en el consumo eléctrico, datos que anticipan un fuerte descenso de la actividad en industria y servicios. Desde una óptica de demanda, indicadores como las matriculaciones de turismos, que se han desplomado un 68,5%, o el índice de comercio al por menor, que ha retrocedido un 14% en marzo, nos avisan del importante parón que ha sufrido el consumo. En cuanto al impacto del COVID-19 sobre el empleo, los datos del mes de marzo van en la misma línea de inquietud y, por ello, uno de los principales objetivos de las políticas públicas que se están articulando en las últimas semanas es precisamente minimizar el impacto de esta crisis sobre las trabajadoras y trabajadores. En el mes de marzo, la Seguridad Social perdía 6.917 afiliados respecto a febrero. Este dato ha anulado la evolución favorable de los meses anteriores y deja la tasa trimestral en negativo, con un descenso del 1%. La destrucción de empleo se ha concentrado sobre todo en sectores servicios y construcción, que han perdido 6.226 y 699 afiliados, respectivamente, respecto al mes de febrero, siendo especialmente intensa en algunas ramas como la hostelería, el comercio y los servicios relacionados con el empleo, con su actividad prácticamente paralizada desde mediados de marzo. El impacto en la industria manufacturera, con 254 afiliados menos, ha sido más moderado. Los expedientes de regulación temporal de empleo aprobados, que afectan a más del 40% de trabajadores de este sector, han permitido mitigar el impacto en términos de empleo, ya que las personas afectadas por un ERTE permanecen, como saben, afiliadas a la Seguridad Social. No obstante, y aunque desde el pasado 14 de marzo se han tramitado en Navarra más de 6.500 ERTEs, que afectan casi a 56.000 trabajadores, el paro ha aumentado en 3.290 personas respecto al mes de febrero, un dato negativo porque además afecta a los colectivos más desfavorecidos.
A pesar de estos malos datos, Navarra es una de las comunidades autónomas, junto con País Vasco y Baleares, donde menos empleo se ha destruido en el mes de marzo, un 2,4% respecto al mes anterior. El promedio nacional se sitúa en un menos 4,3% y las cifras van desde un menos 1,1% en Baleares hasta un menos 6,5% en Canarias. Confiamos en que estos datos, que vienen respaldados por nuestra estructura productiva y la mayor fortaleza de nuestro mercado laboral, junto con todas las medidas de apoyo que el Gobierno de Navarra está aprobando y sobre las que va a seguir trabajando, permitan aliviar las consecuencias sociales de esta crisis en la comunidad foral. Como les decía al principio, la expansión mundial del coronavirus ha transformado por completo el contexto económico que anticipábamos hace apenas unos meses. Estamos ante una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias sanitarias, económicas y sociales son y van a ser muy graves. El dato que hemos conocido hoy nos permite calibrar el impacto de las primeras medidas adoptadas en nuestro país, pero solamente estamos viendo la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero y la evolución durante la segunda mitad del año depende de muchos factores todavía desconocidos o que vamos conociendo, como la fecha del levantamiento del estado de alarma, la forma en que se articule la desescalada o incluso la posibilidad de que exista un nuevo repunte o rebrote de la pandemia. A pesar de los elementos numerosos de incertidumbre que les he detallado y que hacen prácticamente imposible realizar previsiones estables sobre la evolución de la actividad económica en los próximos trimestres, voy a plantearles escenarios que nos permitan obtener un intervalo de estimación del PIB final para 2020. Estos escenarios que barajamos a día de hoy prevén que el PIB podría contraerse entre un 6,4% y un 9% en Navarra este año, dependiendo de la intensidad de la contracción en el segundo trimestre y del ritmo de recuperación en los siguientes periodos. No obstante, es posible que haya que esperar hasta 2022 para alcanzar el nivel de actividad que teníamos en 2019. Las limitaciones que afectarán al desarrollo de muchas actividades productivas en los próximos meses, como la hostelería, el turismo, el comercio, los servicios deportivos y culturales, también el parón en el comercio internacional, que es una palanca fundamental para la economía regional, la pérdida de empleos y el debilitamiento del consumo van a dificultar, sin duda alguna, la reactivación de la economía. Sin embargo, Navarra cuenta con elementos estructurales que podrían marcar un diferencial respecto a otras regiones de España. Nuestro sistema productivo, con menos dependencia del turismo y de la hostelería, dos de las ramas más afectadas por esta crisis que en otras comunidades, el elevado peso de nuestro sector industrial, así como un mercado laboral fuerte y un mayor nivel de riqueza de la población, podrían mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia y contribuir a una recuperación más rápida que en otras zonas del país. Y para terminar, una última puntualización. Hay que tener en cuenta que la situación actual está llena de incertidumbres y los escenarios con los que trabajamos no son en modo alguno rígidos, sino que están sujetos a una revisión continua que estamos haciendo. Cualquier cambio en las condiciones actuales, como una nueva prórroga del estado de alarma o las medidas que se vayan articulando para la fase de desescalada que ya vamos conociendo, conllevan, por supuesto, una revisión de esas estimaciones que deben de ser tomadas con total y absoluta cautela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.